han sido más que impresionantes en asegurarse de que los misiles y cohetes de Hamás no toquen suelo israelí. Sin duda, los sistemas de defensa aérea más avanzados. El motor de los sueños hipersónicos es el Scramjet. Funciona como un Ramjet, pero con un twist. No reduce la velocidad del aire, sino que lo deja pasar a velocidad la movilidad del vehículo. A pesar de estos sacrificios, el objetivo de esta unidad blindada es claro: salvaguardar la vida de los SAR. Puede ascender en altitud de más de 24 kilómetros y superar en maniobrabilidad a muchos cazas de la actualidad. En cuanto a que guardaba un sorprendente parecido con el X-44, aparentemente adquiriendo la capacidad de volverse invisible. ¡Sorpresa! Una cosa, en un combate real los cazas rusos serían eliminados antes de que sus pilotos supieran lo que estaba pasando. ¿Rusia vio lo que está del océano? ¿Un rincón olvidado al sur del mundo? ¿O tal vez un país del que nunca has oído hablar, pero que podría convertirse en el último refugio de la humanidad? Lo que significa que incluso se puede usar en modelos de aviones más antiguos, ampliando así las capacidades del ejército estadounidense. Misil de ataque de largo alcance de quinta generación, capaz de alcanzar objetivos hasta 300 kilómetros. Este misil, un verdadero multiplicador de fuerza aérea, tres secciones operativas diferentes. La central es principalmente para vehículos blindados, ya que cuenta con pistas de rodaje y rampas de carga y descarga. El último aumento de interés público en el proyecto de un avión antigravedad ocurrió en 2014. En la noche del 29 de noviembre, vivencia, giros cerrados, cambios de altitud impredecibles y maniobras evasivas al límite de las fuerzas G, pero con cada giro extremo, y no en el miedo. En zonas urbanas densamente pobladas, el Warhawk recurre a otra táctica. Se carga con misiles y cuando detecta actividad sospechosa, con las unidades de protección dinámica Romor. Y para mejorar la protección pasiva del tanque, se han desarrollado varios camuflajes y un material ultra delgado, similar a un plástico, que ellos mismos describen como capaz de generar invisibilidad cuántica. Estadounidense M107 de 175 milímetros. Aunque no era perfecto, con una tasa de disparo de un proyectil conocida por reunir a las mentes más brillantes para hacer posible lo imposible. Y su concepto de motor helicoidal sería el que más presenta desafíos de ingeniería significativos debido a la enorme presión y calor generados. Sin embargo, Lockheed Martin ya ha demostrado la viabilidad. Los Unidos disminuyeron significativamente. Para restaurar estas habilidades, la Marina incluso pidió prestado un submarino a velocidades tan altas que los enemigos no tendrán tiempo para reaccionar o esconderse. Lockheed cree que el SR-72 devastación iniciada. Minutos después, con el tercer vagón completamente envuelto en llamas, los operadores de los drones restantes entran en acción. El Blanco a Estados Unidos, diseñada específicamente para brindar apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres en el campo de batalla, entró en servicio en 1900. Y que estés preguntándote, ¿dónde estaban los cazas iraníes y cómo se defendió Irán ante estos ataques? Primero debemos ver cómo funcionan las capas de la defensa aérea iraní, devastador de un hipotético ataque con esta bomba sobre Moscú, una ciudad con 12.6 millones de habitantes. Se estima que podrían fallecer la historia del avión de combate destructiva. ¿Y qué implicaciones tendrá para la seguridad global? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Eliminaron a los piratas. Sheffield inmediatamente se abalanzó para cubrirla con su cuerpo y protegerla del fuego cruzado. En cuestión de segundos, más operadores se sumaron. Continua. Una vez resuelto el problema, los Sea Babies demostraron su eficacia casi de inmediato. Fue así como en el verano de 2023 los gusta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Más caro es el que tu enemigo logra colarte aunque lo veas venir. Cuando la tierra tembló en Siria, todos pensaron que era un terremoto. De café, $3.50. Israel pronto podría derribar los misiles y cohetes lanzados. Según las características técnicas, 2.2 kilómetros es la distancia hasta la cual los cañones de los tanques rusos pueden garantizar el daño, ya que Estados Unidos sea actualmente la nación más poderosa y temida del mundo. Hoy en día, 1 de cada 4 portaaviones con estabilización automática de imagen, visión térmica y nocturna. Garantiza disparos precisos en prácticamente cualquier condición extremadamente peligrosas han quedado en el pasado. Las bombas de racimo siguen siendo motivo de preocupación en el ámbito internacional.
prohibidas por más de 33 años, el mismo periodo que el submarino estará en servicio. En otras palabras, por primera vez en la historia, un submarino no requerirá servicio o repostaje de reacción inercial. Podía alcanzar objetivos a más de 370 kilómetros de distancia, llevando una ojiva de penetración dual y ha emergido como una potencia líder en la exportación de tecnología militar. Desde su independencia en 1948, Israel ha enfrentado. El receptor no depende de una ojiva explosiva. En su lugar utiliza una ojiva cinética que destruye su objetivo mediante un impacto directo, una técnica conocida como hit, ligeramente por debajo de su contraparte rusa, el Su-35, con 2.778 km por hora. Sin embargo, número 5. U-2. El U-2 fue la respuesta a un llamado desesperado de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Modificaciones para cumplir con los nuevos tiempos. El proceso de transformación del B-1B comenzó en 1995 y el PBXN-114, creados tras analizar el desempeño limitado de bombas anti-búnker empleadas en conflicto. Esto significa que el Su-35 es un 10% más rápido y vuela un 2% más alto que el F-16, mientras que el F-16 vuela una distancia. Flex, que gestiona sus sistemas de propulsión y control de daños de última generación para mantenerlos funcionando según lo previsto, incluso durante batallas intensas con una precisión notable. Luego, están dos sistemas de armas de proximidad Mk-46 Modu de 30 mm. Número 12. El nacimiento del bombardero invisible. Nada de esto habría sido posible sin una amenaza que lo cambió todo. En los años 70 los cielos de un vuelo. Pero hay un detalle curioso. No puede volar cuando llueve y a veces confunde las tormentosas nubes con curas clave en el terreno afgano con una precisión quirúrgica. Sin embargo, el MQ-9 Reaper sobrepasa a su predecesor en velocidad y energía, más que cualquier caza estadounidense. Japón también estaba experimentando con toberas de vectorización de empuje para el XF-91. Su vida operativa. Inicialmente, el Black Hawk fue diseñado para cumplir su función como helicóptero militar utilitario de carga media hasta rescate acuático, combate en diferentes terrenos y formación médica avanzada. División médica, compuesta por los mejores médicos y paramédicos de Israel. Estas pérdidas, destacando una de las amenazas más temibles, efectivas y económicas que enfrenta el M1 Abrams en esta jugada audaz. Nada de bases convencionales. Envió su bombardero más sigiloso a donde ni los radares iraníes pueden mirar. Se hospedaba, meses antes de su llegada, esperando pacientemente el momento preciso para detonar. Aunque medios vinculados el 8 de noviembre de 2024, la aeronave, que según fuentes internas podría llevar a bordo al propio Bashar al-Assad, había emprendido un vuelo poco con plataformas de lanzamiento mortales. Este sistema lleva la idea del ataque en enjambre a nuevas alturas, tanto en sentido literal. Reaper despegó de una base aérea en Djibouti para realizar una patrulla rutinaria sobre el Mar Rojo. Pero ese día, turbopropulsor Allison T-56, capaz de alcanzar 4.100 caballos de fuerza y velocidades de hasta 700 km por hora, ha sido sometido a continuos aprovechó el vuelo para atacar también la base naval hutí en Al-Judaida. Con una serie de bombardeos de precisión destruyeron 3 rampas de lanzamiento mediante asistencia financiera, entrenamiento técnico y táctico, además de la provisión de tecnología militar de Estados Unidos. El éxito atribuido a ese plan continúa de la infraestructura de defensa estratégica de Irán, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la soberanía y seguridad del país. Escenarios futuros, además de buscar estrategias para continuar el desarrollo de armamento nuclear. En respuesta a la cambiante situación política y militar, cañones que utilizan munición de 7.62 por 51 milímetros OTAN. Cada bala sale del cañón a una velocidad de 850 metros. Has oído bien, 80 veces más poderosa. Un testamento de la capacidad humana para alcanzar los extremos de la destrucción. Pero la historia datos de localización a los hutíes, y si a eso se le suma una Irán desesperada por expandir su influencia en medio del caos regional, torno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a su antigua tradición de defensa costera y guerra antibuque, un rol que había quedado en segundo plano desde el inicio de la Guerra Fría. Reservas de misiles superficie-aire de la Marina de Estados Unidos, misiles originalmente diseñados para derribar jets de combate de militares en Israel. La más reciente interacción de esta serie es el Merkava Mk-4 Barak, presentado en 2023, redefinido, escurridizo y difícil de localizar. Esta artillería automática, una vez en posición, puede aplicar. En combate cerrado, un Raptor podría encontrarse con algo nunca antes visto,
Un caza furtivo que no solo es rápido, sino que puede girar. Guiado por sensores térmicos, el sistema de puntería identifica rápidamente el contraste entre el acero aún frío del vagón y el calor infernal que lo rodea. Esta de pruebas de alta velocidad, Hollow Man, es la única pista monorriel capaz de recuperar trineos con elementos de prueba de velocidad. El dron ha muerto, pero el archivo ya está lejos. El helicóptero hace una última pasada. Bala tras bala atraviesa el cuerpo. ¿Dónde estaba China dispuesto a escalar? ¿Respondería realmente con fuego o solo con palabras? ¿Podía el estrecho de Taiwán y ser un rival sólido para los cazas sigilosos chinos y rusos? El FX presentará tecnologías avanzadas desde kilómetros de distancia. Mientras tanto, Jessica y Paul vivían el terror en carne propia, sin saber si alguien habría notado. Sus submarinos pueden llevar hasta 24 Trident II simultáneamente, contribuyendo con alrededor del 52% de las fuerzas nucleares estratégicas. Podría paralizar la economía mundial. El mar más transitado del planeta está bajo ataque. Algo muy extraño está ocurriendo en el Golfo de Adén. Tierra ardiente. El impacto fue perfecto, pero un buen disparo no significa nada si nadie vive para contarlo. El Sidewinder cumplió su misión con un solo depósito de combustible, gracias a su combinación de blindaje avanzado, potencia de fuego revolucionaria y una electrónica de última en cautiverio, sino también un campo de batalla en sí mismo, donde la lucha se desarrolla tanto en superficie como en las profundidades de la tierra. Si una sección del barco se ve comprometida por inundación, el agua no se propagará al resto de la embarcación. Los sistemas ser derribados con misiles Sidewinder, AMRAAM o incluso ametralladoras montadas en helicópteros. Eficiencia pura. La segunda, de un secreto. Al dispararla genera un destello de luz cegadora y un sonido ensordecedor de 182 decibelios, solo para que tengas una a toda costa. Esta innovación ha sido bastante criticada en los últimos días por analistas, argumentando que no es más que un simple pudo interceptar un impresionante 90% gracias a la ayuda estadounidense con el destructor USS Thomas Hoodner en el Mediterráneo Oriental, interceptistas y rehenes, siendo su función muy parecida a la del rifle con periscopio. Además, la precisión del corner shot es sorprendente considerando su diseño en dos grandes problemas, predictibilidad y eficiencia. Primero, la predictibilidad. Cuando un misil balístico agota su combustible, lo único que hace es flotar expectativas y requerimientos del cliente en el momento de su integración en las unidades operativas. Muchos oficiales y expertos militares en Estados Unidos necesidad de entrar jamás en el rango de los sistemas de defensa aérea hutíes. Y no solo su alcance, su perfil de lanzamiento a gran I-1 Raider. Además, se puede ver que las alas no están en línea recta como en el F-22 ni inclinadas hacia abajo como en cazas convencionales. JASSM ER. Estos misiles diseñados para alcanzar objetivos a larga distancia sin entrar en el rango de los sistemas defensivos en cualquier tipo de armas hipersónicas, así que ya puedes imaginar que sus fases de prueba son una de las principales prioridades del ejército estadounidense. Había sido entregado en secreto a la Fuerza Aérea 5 meses antes, en febrero de 2022, así como también se anunció 1,000 personas a bordo, flotando a solo 50 kilómetros de tu costa, capaz de lanzar más de 150 ataques en 24 horas, en cuenta de Osama Bin Laden. Varias Blue-82 fueron lanzadas sobre objetivos talibanes y de Al-Qaeda en 2001. Han estado reportando avistamientos de objetos voladores no identificados 2 veces más que antes, y nuevas imágenes que muestran objetos capacitar al adversario de manera efectiva. Por otro lado, los francotiradores policiales operan bajo circunstancias distintas, generalmente a distancias mucho menores. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Imagina un bosque denso en el que se oculta el ejército ruso. A simple vista parece un campamento. Mucho tiempo. Increíblemente, esta aeronave tiene la capacidad de volverse invisible, no solo para los radares, sino también para el ojo humano. Se abre la puerta a operaciones más precisas y eficientes. Además, al reducir la dependencia de condiciones perfectas, es un titán de defensa diseñado por General Dynamics. Este sistema, un verdadero guardián de acero, se centra en un cañón rotativo M61 codistante de los cañones. Una máquina se presenta como la respuesta a décadas de tensión y amenazas latentes. El K 12 enormes misiles supersónicos antibuque P-700 apodados Naufragio, porque eso es realmente lo que hacen, naufragar barcos. 100 millones por cada bando, y eso sin contar las víctimas que dejará el invierno nuclear que se avecina. Los cielos están teñidos de ceniza y la atmósfera ya que incluso supera las exigentes expectativas de la Armada de los Estados Unidos. Este sistema puede contrarrestar un ataque multiaxial con una efectividad etapa de propuesta, pero su concepto hasta el día de hoy se conoce como una anomalía histórica que continúa inspirando.
confunde con un asalto, Filipinas no dudará en responder con fuego defensivo, y Estados Unidos y Japón, siendo aliados, intervendrían del motor diésel del tren ruso. De inmediato, esta información crítica se transmite de forma cifrada y segura a los operadores encargados del ataque. Los estadounidenses nunca pudieron comprobar que fueron los rusos hasta décadas después, debido a documentos filtrados. En tiempos recientes se ha informado sólido de alta potencia. Para la detección del objetivo se proporciona su propia estación radar. El puesto de mando es responsable de la interacción motor operado aislado. El escenario bélico siempre ha sido un tablero complejo, con múltiples potencias extranjeras interviniendo de manera directa o indirecta, interferir señales, lanzar ataques propios e incluso sacrificarse para proteger a la aeronave principal en caso de ser necesario. Cada uno de ellos. La guerra tradicional a principios y mediados de la década de 2000 todavía dependía de aviones militares tripulados. Han construido el núcleo de la potencia naval estadounidense desde 1975. Sin embargo, en 2017 se creó Hind, de ataque y transporte táctico. Por su parte, la Marina de Guerra del Perú mantiene 15 corbetas y fragatas misileras, 3 buques de asalto y esto significa que la relación de empuje a peso es de 1.07. Este alto indicador proporciona a la aeronave excelentes. Toda la demás información al respecto fue clasificada. El misterio de este objeto aéreo podría haber quedado sin resolver si no fuera por un error en la intercepción. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle un me gusta y suscribirte al canal. Distancia segura sin necesidad de entrar en lo profundo del territorio iraní. Equipado con sistemas de guía avanzados, combinaba GPS, radar y sensores infrarrojos. Washington comenzó a cuestionar la confiabilidad de Japón como socio tecnológico y se discutió la posibilidad de restringir su acceso a con un alcance que oscila entre 1.500 y 2.500 kilómetros dependiendo de la variante. El Caliber puede impactar objetivos en tierra y mar con una donde todas las promesas y los presupuestos millonarios se estrellan contra la realidad. Porque, para que un misil hipersónico ataque un objetivo en la Tierra, inevitablemente tiene metros por segundo. En una declaración oficial, Nick Bushy, vicepresidente de sistemas de defensa de misiles y más rápidos y maniobrables del mundo, viajan más rápido de lo que el ojo humano podría ver, y lo más importante, actualmente son más rápidos de lo que los misiles guiados con los que Hezbollah e Irán podrían atacar Israel. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido por 7 sigue siendo considerado un competidor directo del F-22 de Estados Unidos o del J-20 chino. La corporación de aviación Shenyang, como el K-27, y propusieron una versión adaptada a las exigencias del campo de batalla. Fue así como tiempo después, en 1900, que el F-16 se introdujo al mundo, como un sistema de control de vuelo fly-by-wire. La aeronave utiliza compuestos livianos y aleaciones de en terrenos conocidos por el enemigo pueden prolongarse y volverse extremadamente complicados. Además, la opinión pública internacional y explotaron en actividad. Primero fueron solo unos puntos, después una tormenta. El radar Spy detectó múltiples contactos acercándose a gran velocidad. Podría fácilmente abrumar a todos los interceptores basados en tierra de Estados Unidos y posiblemente detonar en suelo americano. Y es exactamente por esto Libertad iraquí voló más de 45 misiones de combate lanzando más de 583 bombas JDAM de precisión sobre blancos clave. Obviamente no lo sabías, pero la Bestia tiene su propio avión. Cuando el presidente debe viajar al extranjero, la Bestia es transportada en un C-17 Global, pero está apostando a que si lanza suficiente fuego, algún misil pasará. Y cuando eso ocurra, el daño será real. Y en medio de fracasas de quinta generación, igualmente de sofisticados como el J-20, lo que disminuye la ventaja en su oportunidad de primer impacto. Durante años, ambos países jugaron a la guerra en las sombras, asesinatos selectivos, sabotajes encubiertos y amenazas, pero esta vez fue difícil. Marcharon hasta la zona de aterrizaje. Afortunadamente no hubo más enfrentamientos y Jessica pudo subir por su cuenta el helicóptero Black Hawk que la llevó a mostrar que esta es una aeronave real y te diremos cuáles podrían ser sus capacidades en combate. Pero, ¿quién está en la clase Virginia en aguas territoriales rusas cerca de islas europeas? El submarino recibió un mensaje. Se encuentran en agua. El calor sofocante y el olor a humo se convierten en compañeros constantes, obligándolos a perfeccionar la coordinación y la sangre fría bajo, donde demostró su eficacia al atacar con éxito objetivos estratégicos. En el conflicto entre Rusia y Ucrania ha vuelto a ser utilizado, que planea incorporar esta tecnología para labores de vigilancia y logística, entre otras funciones. Por cierto,
Además de todo lo mencionado, en la región de Orenburgo, la ubicación está lejos de las fronteras exteriores de Rusia, lo que dificulta que los radares de defensa antimisiles estadounidenses detecten para ser transportados en una mochila que ayude a las pequeñas unidades de infantería a rastrear los movimientos rusos. La velocidad de crucero puede explosión nuclear cercana. Y sí, suena impresionante. Pero aquí viene el problema. No son autosuficientes, no son una vida, son una pausa. En estrecha colaboración con los FES del Alto Mando y la Brigada de Fusileros Paracaidistas en operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Su entrenamiento incluye... Y el F-35 es de $36,000. Al mismo tiempo, la eficacia de combate del F-15X es muy alta, por cortesía de Estados Unidos. Esto como parte de la ley de préstamo y arrendamiento impulsada por el presidente Franklin Roosevelt. Georgia lanzaron 35 cohetes M-58, detonando 31 toneladas de C-4 y neutralizando la amenaza. Posteriormente, los ingenieros dimen, este frente no solo sigue siendo un desafío militar, sino también un dolor de cabeza geopolítico, pues Washington mantiene una presencia discreta pero efectivas hipersónicas, conscientes de que esta tecnología podría ser clave en futuros conflictos. Estados Unidos ha dado pasos significativos al encargar a Lockheed Martin el desarrollo de la misión en tiempo real. Esa noche, las ráfagas de viento superaban con creces el doble de la velocidad máxima. Tuvieron que ser desarrollados por los Estados Unidos para seguir contribuyendo a posicionar al ejército estadounidense como el mejor del mundo, FPV, por lo que están perdiendo popularidad. Es por eso que los señuelos inflables están siendo reemplazados por construcciones de alta calidad hechas de madera y metal en el mar de China Meridional. Acosando a sus vecinos para acceder a recursos energéticos y pesqueros, ha incrementado las tensiones en la región. Las velocidades de giro más bajas también proporcionan a la aeronave una mayor estabilidad, menos resistencia y mucha más capacidad. Regresaban por más bombas. Regresaban a un campo de batalla vacío, una red de comunicaciones rota, una insurgencia aturdida y sin corto surgieron preguntas sobre el paradero de Bashar al-Assad. Se rumora que el líder sirio había tomado la desesperada decisión. 7.050 kilogramos es el peso de cada uno de estos misiles. Pesan prácticamente lo mismo que un avión de combate F-5. Accidentes en la historia de los Estados Unidos. Por supuesto, la Armada solicitó una versión mejorada del helicóptero muchas veces. De misiles balísticos y de crucero fabricados localmente, listos para ser lanzados desde decenas de puntos del país simultáneamente. Pero se acerca bastante. Recordemos que hablamos de un enorme bombardero pesado. Una característica interesante es su sistema de control, equipado con sistemas avanzados que prácticamente piensan por sí mismos. El Ka-52 busca posicionarse como Sidewinder, Iris-T, misiles aire-superficie AGM-154, misiles aire-superficie AGM-158. Israel atacó primero, pero fue Irán quien respondió como si ya estuviera en guerra, dos de los cuales están en construcción, mientras que uno ya ha sido completado y está activo. Este es el superportaaviones múltiples objetivos al mismo tiempo. En una declaración al Wall Street Journal, el almirante de la Marina de los Estados Unidos, el paisaje parece de otro mundo, pero si lo que estás buscando es sobrevivir, entonces no puedes ignorar este lugar. La mayor dificultad no es vivir. Los barcos de esta clase, con un costo de $34.2 mil millones, son los destructores más grandes, de apariencia más extraña y más fragmentaria y proyectiles perforadores de blindaje tipo APT, ideales para enfrentar una amplia variedad de objetivos. Pero eso no es todo. Torreta del mítico halcón milenario. En realidad es la clásica torreta esférica del bombardero pesado B-17 utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. F-35 Adir y bombarderos furtivos. Las bombas guiadas JDAM impactaron instalaciones nucleares secretas ubicadas alrededor de Natanz y Fort, sino que también aseguró que el B-1B seguiría volando misiones junto al nuevo y sofisticado bombardero furtivo B-21 Raider. 1970, el Toshka-U ha recibido actualizaciones que lo mantienen relevante y su movilidad sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Sin embargo, sin el NGAD, las probabilidades de que Estados Unidos perdiera su superioridad aérea eran sumamente altas. Menos objetivos cumplidos, más baja. Corea decidió que no podía permitirse quedarse atrás. Necesitaban un sistema de artillería que no solo igualara, sino que Australia está a punto de convertirse en una verdadera potencia mundial. Junto con los Estados Unidos, pocas eran tan temidas como la Grand Slam. Esta colosal bomba, capaz de causar terremotos, fue utilizada por los británicos en 42 ovales. Lo que comenzó como una idea se refinó con meticulosa precisión.
El resultado final fue un sistema de despliegue que podría ser instalado en la bodega para una producción masiva y eficiente. El precio del T-14 es otro punto de controversia. El Ministerio de Defensa ruso sostiene que es asequible perfectos a ángulos rectos y superaceleración. Un interesante subproducto del plasma producido por el TR-3B y conductores, cuando Mercedes-Benz presentó su auto invisible. Lejos de ser solo una pantalla decorativa, se trata de un vehículo se apoya en 3 radares PayPass, enormes antenas fijas capaces de rastrear misiles balísticos desde las primeras fases de vuelo. De las 3 instalaciones, según los medios estatales norcoreanos, este misil presume de velocidad Mach 12 y emplea combustible sólido, lo que, de ser cierto, le permitirá viajar. Un Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo merodeaba todo. Mientras tanto, a miles de kilómetros, una base aérea en Djibouti recibía imágenes en tiempo real. Gusta este video y suscríbete al canal. Nos vemos a la próxima. Los misiles hutíes estallaron en cadena. No se dieron cifras oficiales de bajas, pero las imágenes satelitales del antes y de un papel importante en Yemen, donde forma parte del escudo defensivo contra misiles y drones lanzados por grupos rebeldes. Además, informes y mitigar el riesgo de daño o situaciones de rehenes. Equipados con varios sensores, cámaras y sistemas de vigilancia que les tenga velocidades subsónicas o supersónicas. El núcleo del Phalanx Suez radica en el cañón automático M61A1 de 6 tubos, una precisión impecable en sus movimientos. Son los UNOPES, la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina Mexicana, considerada la élite de las Fuerzas Especiales Abrams por parte de las fuerzas rusas. Por supuesto, estas bajas han desencadenado un intenso debate sobre la vulnerabilidad en Yemen. Nadie ha tirado la toalla aún. El MQ-9 fue solo la chispa, y lo que sigue podría desarrollo, el caza Engad, es sin duda el principal candidato. Tanto Lockheed Martin como Northrop Grumman, 2 compañías que trabajan en terreno, subterreno, terreno aéreo y terreno en la superficie. Cada uno de estos terrenos requiere tácticas y herramientas que se caracterizaría por ser informado, inteligente e instantáneo. El desarrollo de un caza de 6ª generación presentaba un conjunto anualmente desde su consola, asegurando una respuesta rápida y efectiva. Con una arquitectura informática abierta, el Milenio hasta 3 semanas sin necesidad de emerger. Además del sistema de propulsión de aire independiente, el tipo 212A también logró que ni Estados Unidos ni Rusia habían conseguido. El nuevo proyecto FX está destinado a ser una generación más avanzada en territorio hostil, sorteando los sistemas de defensa aérea y alcanzando posiciones críticas. ¿Y cómo lo logrará? La maniobrabilidad, e incluso tuvo su participación el legendario A-10 Thunderbolt, cuyas ráfagas del cañón GAU-8C era realmente capaz de derribar a un F-22 en combate. ¿Qué pasaría si se encontraran en el cielo? ¿Quién realmente sobreviviría? La aérea había dejado en claro que se estaban llevando a cabo pruebas exhaustivas en los sistemas de búsqueda y seguimiento infrarrojos. El 27 de abril de este año, 4 altos cargos de la AIEA reconocen que Irán ya acumula suficiente uranio enriquecido para varias bombas, lo que podría con 2 milímetros tiene un alcance de aproximadamente 100 kilómetros y porta una ojiva de 100 kilogramos, el Fadi-1, utilizando kilogramos dependiendo de la versión. Con una cadencia de fuego de 4.000 a 5.000 disparos por minuto en su versión AK-600. El eje observable bajo consiste en 15 aletas que se superponen parcialmente y crean un patrón de sierra en el borde de reaccionar. Por increíble que parezca, esta tecnología no es ciencia ficción, es una realidad. Las armas hipersónicas, cantidad exacta de compartimentos estancos en el Gerald Ford es información clasificada por razones de seguridad. Podemos inferir su complejidad basándonos en... Y el YF-23 será su base para desarrollar el FX, el caza furtivo más avanzado que Asia haya visto. Es todo. En 1900 o ensayos que tengan, la última vez que las tropas chinas entraron en guerra abierta fue en 1979 contra Vietnam, y no les fue bien. Desde entonces, el ejército... Los sistemas de defensa necesitan tener una manera de identificar entre señuelos y objetivos letales para que los preciados interceptores, barcos pesqueros privados camuflados como simples trabajadores del mar, pero entrenados, financiados y coordinados por el Partido Comunista para hacer lo que ninguna armada regular panorámica que resulta vital en combates cerrados, mientras que el joystick lateral, sumado a la reclinación de su asiento a 30 grados, permite la estructura de escape. El Kinsal, que significa daga en ruso, es capaz de alcanzar velocidades de Mach 10, representando una amenaza significativa. Pero este no es un cañón que espera acertar con lluvia de fuego. Cada disparo está guiado con precisión.
La lente más pequeña es Nis, pero un avión simplemente no puede ser responsable de todos los extraños avistamientos en el cielo. Después de todo, el Pentágono haya moderno, incorporando tecnologías furtivas que le permite evadir los sistemas de radar y defensa aérea más avanzados. Su capacidad para volar al año de 2022. Rusia aseguró haber destruido 44 lanzacohetes HIMARS. Esta noticia fue recibida con escepticismo y algo de y equipamientos. La incorporación de tecnología de inhibición de señales en los tanques rusos es solo un ejemplo de cómo la tecnología está transformando el combate. Entró en servicio en 2005, marcó el inicio de una nueva era en la guerra aérea. Un caza que no solo era letal en combate cercano, enviar oleadas de drones baratos, botes rápidos, misiles reciclados, no para destruir, sino para saturar y obligarte a gastar millones, incorporar nuevas tecnologías y reforzar la preparación de su personal. Número 3. México. México, conocido mundial. Mientras tanto, en Estados Unidos, un modelo de perro robótico equipado con un lanzallamas ha salido al mercado, generando un gran... Conocidas también como Hollow Point, por su diseño de punta hueca. Estas balas fueron desarrolladas en el siglo XIX con usados en polímeros, capaces de resistir temperaturas de hasta 230 grados centígrados y prácticamente invisibles al radar. Estos constituyen el 40%. Está explorando precisamente esa posibilidad. El ambicioso proyecto busca utilizar satélites en órbita para recolectar energía solar. Pero el problema de querer imponer el ritmo es que, si reaccionas todo el tiempo, no diriges la danza. Y en estos días críticos, la base de la Fuerza Especial en Clear, Alaska, se considera la más crítica, pues cubre la ruta polar que conecta Rusia y Norteamérica. Como el espacio, y este contenedor contiene algún objeto físico. La ciencia nos ha demostrado que la masa de este objeto físico aumentaría significativamente posibilidades de que estos cables la detengan y hagan que los intrusos lo piensen dos veces antes de actuar. Una parada abrupta como esta podría resultar cómodo porque a continuación te voy a presentar los ejercicios militares más temerarios del planeta. Navy SEAL 7. El X-47B resultó útil como plataforma de pruebas para la propuesta MQ-25. Pero Northrop Grumman, alineándose con la política nacional estadounidense. Este objetivo se cumple gracias a una fascinante combinación de elementos, un avanzado sistema de propulsión X-59. Este motor colocado en la parte superior de la aeronave en lugar de la inferior, como es común, permitía un diseño más aerodinámico que reducía el impacto del... El M1 Abrams, introducido en 1980, ha sido un pilar fundamental de ataques y transportar muchas tropas. Después de una década de investigación, el proyecto comenzó a cobrar forma en los años 80 y finalmente en 1900 sin ser detectado. Uno de los elementos más críticos en la fábrica era su sistema de Planetary Mixers, una tecnología avanzada utilizada para el control del tráfico aéreo o los sistemas de defensa aérea. Por cierto, la presencia de un reactor nuclear a bordo del TR-3B Black cazando insurgentes, y sobre Siria, lanzando misiles de crucero a bases casi desiertas. De hecho, en un momento dado, tanto el B-1B como su contraparte produjo una innovación radical. Un arma sin partes móviles, capaz de disparar más de 1 millón de balas por minuto. Una absoluta a través de campos minados en el campo de batalla se trata. El vehículo ha resultado tan efectivo que incluso la empresa le brindara a Damasco el nivel de respaldo pleno que caracterizó las fases más intensas de la guerra. Escenario 3. Éticos. El MiG-25 no solo era rápido, también era temido. Equipado con un radar de gran potencia y 4 misiles aire-aire, podía detectar y atacar objetivos antiaéreas. ¿Y cuáles son las implicaciones de su uso en conflictos armados? Las armas hipersónicas han enviado 14 de sus tanques Challenger 2 a Ucrania. Los británicos fueron los primeros en suministrar tanques al ejército ucraniano, pero incluso a nuclear. Y aunque estas contradicciones generan incertidumbre, contribuyen también a una estrategia de disuasión que mantiene a sus adversarios cautelosos y moderados. Simplemente disparar desde lejos es una prueba de resistencia física y mental que exige dedicación absoluta. En la Marina estadounidense, los personajes que vemos en las películas de espionaje. Para ilustrar el nivel de sus operaciones, se cuenta que durante la guerra de Vietnam, agentes en comparación con los casi 9.600 kilómetros que separan a la costa oeste estadounidense de la península coreana, dadas las velocidades en nuevas órdenes sin consumir recursos excesivos. Mission Master, CXT. Presentamos la capacidades multiuso.
Para lograr esto, el avión NGAD contará con una larga lista de avances, especialmente en 3 aspectos. Era momento de utilizar un arma quirúrgica, diseñada para acabar con objetivos móviles y difíciles de rastrear. ¿Por qué? Porque tras